si continuamos con el don, ¿verdad? Hemos estado hablando de los dones espirituales, ¿verdad? Hablamos del primer don, que es el de la palabra de sabiduría, el de la palabra de ciencia. Hablamos del don de la fe, hablamos del don, ¿verdad? De las operaciones de milagros, ¿verdad? Hablamos de sanidades. Hoy, ¿verdad? Nos corresponde hablar, ¿verdad? Del don de la profecía. Es muy interesante, ¿verdad? Que nosotros entendamos lo que es la profecía. Según, ¿verdad? Los diccionarios, ¿qué viene siendo profecía? Y esto lo menciono, ¿verdad? Porque nosotros debemos de pensar, vaya, y de conocer lo que Dios, ¿verdad?, nos ha dado, o lo que Dios quiere desarrollar en nosotros. Por eso el versículo 1 del capítulo 12 de la primera de Corintios menciona muy claro y dice: acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Ahí está hablándonos a los hermanos, ¿verdad? Y este hombre de Dios, ¿verdad?, el que escribe la carta a los Corintios, que en este caso es el apóstol, él, ¿verdad?, está interesado en que nosotros como iglesia no ignoremos esos dones espirituales y sobre todo el don que a cada uno, ¿verdad?, Dios ha puesto en nuestra vida. Porque el don es para un servicio. Si nosotros somos parte de una congregación, ¿verdad?, nosotros debemos de servir. Y Dios nos da un don para que podamos nosotros hacerlo con alegría, con gozo y con conciencia de nuestro servicio a Dios. Según, ¿verdad?, lo que yo veía, ¿qué es profecía? Viene siendo la predicción inspirada por Dios de un acontecimiento futuro, algo que va a suceder, ¿verdad? Nada más que Dios lo revela antes, precisamente para apercibirnos, para prepararnos, ¿verdad? La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el Señor no hablará, ¿verdad?, algo sin antes comunicarlo a sus siervos. Entonces Dios lo comunica a sus siervos y ellos lo comunican al presente, lo pueden comunicar a un futuro, vaya, porque eso es donde está enfocado lo de la predicción, que es inspirada por Dios precisamente para ese acontecimiento futuro. Ahora, esto de profecía tiene que ver, ¿verdad?, con lo que es precisamente un profeta, que en este caso a alguien que le es dado ese don, ¿verdad?, o ese ministerio, vaya, porque vamos a ver que hubo profetas, pero que no ejercieron un ministerio como profetas y que la Biblia, ¿verdad?, los llama profetas. Y esto, ¿verdad?, del profeta viene siendo un hombre inspirado. De hecho, ¿verdad?, que es un hombre inspirado por Dios. Dios lo inspira para que hable, ¿verdad?, algo que ha de acontecer un tiempo después. Ahora, ese es hombre inspirado. También podemos mencionarlo como uno que predice, y podemos mencionarlo también como analogía, vaya. La analogía, viene siendo una relación, ¿verdad?, de semejanza, podemos mencionarlo así, entre cosas distintas. Y hay otra palabra, ¿verdad?, o otra definición para referirse a la profecía, para mencionarse a uno que predice. En este caso, ¿verdad?, viene siendo un orador inspirado. Es bonito y precioso, ¿verdad?, conocer estas cosas. Ahora, no sé si usted se ha fijado o ha puesto atención, usted que conoce la Escritura, cómo es que las primeras personas a las cuales Dios, ¿verdad?, llama profeta, y vuelvo a repetir que es Nabí, esa palabra profeta, ¿verdad?, son Enoc y Abraham. Pero fíjese, hay algo
que yo miraba, ¿verdad?, cómo es que la profecía adquirió su forma normativa en la vida de Moisés. ¿Qué viene siendo la forma normativa? O sea, que tiene normas, que tiene reglas. Y por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad?, cómo habla de eso en el capítulo número 18 del libro de Deuteronomio. Y yo mencionaba, y lo voy a volver a repetir, ¿verdad?, cómo es que hubo hombres que la Biblia los llama profetas, ¿verdad?, que no ejercieron un ministerio de profeta, pero ellos, ¿verdad?, tenían esa gracia, y que cuando Dios quería hablar por ellos en cierto tiempo, no como el que es profeta o el que era profeta, que siempre estaba constantemente profetizando por su dedicación, por su entrega a Dios, ¿verdad? Era muy diferente esto. Por ejemplo, la Biblia habla de Enoc. En el libro de Judas, ¿verdad?, en el capítulo número 1, porque nada más tiene uno, en el verso 14, ahí menciona de los cuales profetizó Enoc. Aunque la Biblia está llamando ahí a Enoc como profeta, el ministerio, ¿verdad?, de Enoc no fue muy explícito, muy explicado. La Biblia no explica mucho de Enoc. Únicamente la Biblia habla de Enoc diciendo que Enoc caminó con Dios y por lo cual le llevó Dios. Pero no habla mucho del ministerio de Enoc. Otro ejemplo, ¿verdad?, la Biblia habla de Abraham. Y según el libro, ¿verdad?, del Génesis, el capítulo 20, el verso 7, ahí la Biblia le llama a Abraham profeta. Pero Abraham no ejerció un ministerio de profeta, sino que Abraham fue un patriarca. Abraham ejerció un ministerio, ¿verdad?, como patriarca. Otro, ¿verdad?, que la Biblia llama profeta, y en su tiempo, porque Dios así lo dijo, fue Aarón. Según el capítulo 7 el verso número 1, ahí menciona, ¿verdad?, a Aarón como profeta, pero el ministerio de Aarón realmente fue como sacerdote. Aarón fue un sacerdote, ¿verdad?, pero que en un tiempo profetizó, ¿verdad?, cuando Dios llamó a Moisés, que realmente Moisés fue, ¿verdad?, el que verdaderamente fue el profeta de Dios. Pero Aarón fue profeta, ¿verdad?, para Aarón. Por eso Dios le dijo, ¿verdad?, y Aarón será tu profeta. Hubo ocasiones en que Aarón profetizó, pero su ministerio fue el ministerio, ¿verdad?, de sacerdote. Otro hombre, ¿verdad?, que la Biblia llama profeta, ¿verdad?, que su ministerio fue muy diferente. Su ministerio fue como rey. Este hombre fue David, según el libro de los Hechos, capítulo 2, el verso 30. Ahí habla del profeta David. Lo pone como profeta, pero David no ejerció su ministerio, o su servicio a Dios como profeta, sino que sirvió a Dios como rey de Israel. Ahora, en la segunda de Pedro, vamos a comenzar por ahí. Gloria a Dios. ¿De dónde viene la profecía, verdad? ¿Quién inspira a los profetas? Capítulo número 1. Gloria al Señor. Capítulo número 1, versículo número 20. Dice de esta manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. En otras palabras, no es de propia solución. Eso es. El texto está mencionando, ¿verdad?, cómo es que debemos entender nosotros primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Yo no puedo interpretar una profecía,
No es de particular. Es Dios en el vaso, que en este caso, si fuera yo el profeta, es Dios en el vaso para que pueda ser la profecía interpretada. Y luego dice el texto enseguida: porque la profecía, dice la razón, no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ahí la palabra inspirados vamos a tomarla como enviados, como sustentados por el Espíritu Santo. Quiere decir que una profecía no cualesquiera la dice. Como ahora en tiempos pasados, en días pasados que se estuvo hablando ahí, se habló, ¿verdad?, de la profecía, se habló un poco, ¿verdad? Y nuestro hermano que hablaba de la profecía, hablaba, ¿verdad?, cómo habían surgido en ocasiones, ¿verdad?, o surgen en ocasiones personas que se llaman a sí mismos profetas. Y ellos profetizan de ellos, no profetizan de Dios. Lo que ellos piensan, lo que ellos creen, como ahorita en este tiempo, ¿verdad?, que se ha estado profetizando, o en días pasados, que se profetizaba para el fin del mundo, para el año 2012, el año que viene, ¿verdad?, el año que está por entrar. Pero ahora resulta que ha sido cambiado, porque hay otro que salió por ahí que siempre no, que van a pasar muchos años, ¿verdad?, para que venga el fin del mundo. Gentes, ¿verdad?, que de ellos mismos hablan, que no tienen la inspiración de Dios. Y aquí dice muy claramente, ¿verdad?, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a ver, ¿verdad?, cómo es que la Biblia habla de profetas que ejercieron su ministerio o el ministerio de la profecía. Por eso es que la Biblia les llama profetas. Nosotros podemos ver a Isaías, podemos ver a Jeremías, podemos ver a Ezequiel, podemos ver a Joel, podemos ver a Habacuc, a algunos de los profetas, ¿verdad?, que fueron inspirados por Dios, fueron movidos por Dios. Y esos ministerios, si nosotros los analizamos, vemos que fueron ministerios, ¿verdad?, porque ellos tuvieron una vida consagrada al Señor. Fueron hombres, ¿verdad?, de mucho ayuno. Fueron hombres, ¿verdad?, de mucha oración. Fueron hombres, ¿verdad?, de carácter. Fueron hombres, ¿verdad?, que no fueron amados por el pueblo o por mucho del pueblo. No todos no los querían, ¿verdad? Fueron hombres en una entrega total a Dios. Así es que si usted busca, ¿verdad?, ese don, quiero que lo entienda, ¿verdad?, que no es un don que muy fácilmente, ¿verdad?, usted lo va a obtener de parte de Dios. Dios se lo va a dar, o a lo mejor está ahí, pero usted no ha ejercido en la forma que Dios quiere, en una dedicación para que ese don que está ahí, ¿verdad?, sea manifestado. ¿Cómo va a ser manifestado? Con la entrega, ¿verdad?, del hombre en el servicio a Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo número 6, vamos a empezar a ver a los profetas. Isaías, capítulo número 6. Cuando ya lo tenga puede decir amén. Capítulo número 6 del libro de Isaías. Vamos a leer, ¿verdad?, desde el versículo número 8. Vamos a leer ahí, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Yo creo que un profeta está preparado, ¿verdad? Un profeta está dispuesto. Un hombre, ¿verdad?, que tiene visiones, porque si usted ve, ¿verdad?, desde el versículo 1, él dice, ¿verdad?,
en los días o en el tiempo, ¿verdad? O en el año en que murió el rey Uzías, él dice, vi yo al Señor sentado, ¿verdad? Sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Una grande visión, ver al Señor sentado, ¿verdad?, en su templo, y ver que sus faldas hinchen o llenan el templo. Y empieza, ¿verdad?, a ver algunas cosas, ¿verdad?, celestiales. El hombre, ¿verdad?, este profeta empieza a ver algo, ¿verdad?, celestial. Pero no nada más en esa visión, ¿verdad?, ve lo celestial, sino que uno de los querubines toma un carbón encendido, como está mencionando aquí, ¿verdad?, en el versículo número 6, ¿verdad?, dice que lo toma del altar con unas tenazas y va y lo pone en su boca. Pero ya en el verso 8 menciona y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién os irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, yo aquí veo mucho la disposición. La disposición de cuando Dios trata con alguien, ¿verdad? Porque Dios trata con todos. Yo no dudo que Dios trate con cada uno de nosotros. Pero hay disposición en nosotros para ir a hablar lo que Dios dice o hacer lo que Dios nos manda. Este don, ¿verdad?, es un don muy especial, una gracia muy especial la de profeta. Heme aquí, dijo el hombre. Y luego el Señor inmediatamente le dice, y dijo, anda, di a este pueblo, oigan bien y no entiendan, vean por cierto, mas no comprendan, engruesa el corazón de aqueste pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él la sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto. Lo manda a decirle una profecía, ¿verdad?, al pueblo de algo, ¿verdad?, que va a acontecer, ¿verdad? Y una profecía para estos tiempos, vaya, que tuvo un cumplimiento anteriormente y ahora va a tener un cumplimiento, ¿verdad?, para los tiempos finales. Y este hombre, ¿verdad?, no se detiene a hablar al pueblo lo que Dios le está diciendo que haga. Le manda y le dice, mira, anda y di a este pueblo. Yo creo que ese don, ¿verdad?, es muy especial. Y se necesita carácter, porque a veces Dios nos dice algo y nosotros no lo decimos al pueblo. Nosotros nos retenemos las cosas, ¿verdad?, y no hacemos la voluntad de Dios. Por eso los pueblos no crecen. A veces no se crecen porque no se les habla, ¿verdad?, lo que es, no se les habla con claridad, ¿verdad? Aunque para hablar con claridad y para hablar lo que es, hay que hablar, ¿verdad?, con visión, en esta forma, la visión de que lleve edificación. No hablar, ¿verdad?, para destruir, no hablar, ¿verdad?, para hacer menos, no hablar, ¿verdad?, para apachurrar, no, sino hablar, ¿verdad?, con una finalidad. Que a veces el pueblo no entiende, como está diciendo el texto, cuando dice el texto, de oídos oirán, mas no entenderán. Que a veces se habla, ¿verdad?, el pueblo no entiende, ¿verdad?, antes agarra las cosas por otro lado y se piensa, ¿verdad?, que se le está atacando, que se le está queriendo dañar, pero no es así. Lleva la finalidad, ¿verdad?, la palabra de que la gente camine y sirva mejor a Dios. En el libro de Jeremías, y es cierto, no es muy fácil, capítulo número 1, no es fácil, ¿verdad?, la profecía no es fácil darla, ¿verdad?, llevarla a las gentes, declararla. Capítulo número 1, versículo número 4, dice de esta manera. Fíjense, entonces dice, ve, anda, dijo el Señor.
No son profecías de particular interpretación. Dice el texto número 4, dice: fue pues palabra de Dios a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que salieses de la matriz te santifiqué. Y lo que dice ahí: te di por profeta a las gentes. Vamos a detenerse un poquito. Este hombre ya con un ministerio, vaya, predestinado para ser profeta, o destinado, ¿verdad?, para ser profeta, no cualesquiera. Por eso cuando estamos hablando desde un principio, desde los dones, cuando Dios da un don a este hombre, ¿verdad?, lo predestina para ser profeta y le dice: mira, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí. Antes de que tu alma viniera, ¿verdad?, a tomar forma humana, ¿verdad?, y fueras en el vientre de tu madre, ¿verdad?, entonces yo te conocí. Y antes de que salieses de la matriz, ¿qué es lo que le dice? Te santifiqué. Oiga, qué bonito eso, ¿verdad? Alguien que Dios lo ha conocido, pero antes de que salga, ¿verdad?, sea santificado. Como se dijo, ¿verdad?, cuando se dijo: lo que está en el vientre de ella es santo. Y luego dice el texto, dice: te di por profeta a las gentes. Fíjese lo que le dice Dios, y en el verso 6 dice: y yo dije: Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Negándose, diciéndole el Señor que tiene un ministerio, vaya, o que lo tuvo desde antes, ¿verdad?, de que saliera del vientre de su madre, cómo Dios lo había santificado, cómo Dios lo había programado. Le está diciendo, como suele con muchos de nosotros suceder. A veces Dios nos habla y nosotros sentimos y tenemos esa intención, vaya, nuestra alma de hablar, de hacer algo, pero nuestra humanidad dice: no puedo. Se me es muy difícil hablarle a la gente. Pero si le está diciendo Dios, ¿verdad?, lo que había hecho con él, para qué lo había llamado, cómo es que ya antes de que saliese del vientre de su madre, ya lo dio por profeta. Y luego sigue diciendo el texto: y díjome el Señor, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviaré, fíjese lo que dice, irás tú y dirás todo lo que te mandaré. Verso número 8: no temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice el Señor. A veces las misiones no son fáciles, hermano. El trabajo no es fácil. Por eso digo, es un don de la profecía, ¿verdad? Es algo, ¿verdad?, muy especial. Y no queremos nosotros, ¿verdad?, realizarlo, pero lo realizamos, porque si Dios desde antes de salir del vientre lo conoció, y si antes de salir del vientre lo ha santificado, si Dios, ¿verdad?, lo quiere para un trabajo, usted lo va a hacer, porque le dice muy claro: a donde yo te enviare, irás tú y vas a decir todo lo que yo te mandaré. Y luego le dice la misión, que no iba a estar muy fácil: no temas delante de ellos, porque contigo soy para librarse, dice el Señor. Y luego dice en el 9: y extendió el Señor su mano, tocó sobre mi boca, díjome el Señor: he aquí, te he puesto mis palabras en tu boca. Lo mismo que sucedió con Isaías, nomás que allá fue con un carbón encendido de debajo del altar y que se lo puso en la boca, ¿verdad?, uno de los seres, ¿verdad?, y entonces el Señor empezó a tratar con él. Aquí también, ¿verdad?, aquí el que le pone su mano en su boca es Dios, hermano. Ándale, habla, casi dirá, nos abre la boca para que nosotros podamos hablar. Eso es. Y luego dice: mira, 10, que te he puesto en este día sobre gentes, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Y luego ya de ahí para adelante le empieza a mostrar. Le dice: ¿qué es lo que tú ves? Yo creo que
antes de ir a profetizar algo, como es que se profetiza algo que viene adelante, Dios tiene que mostrar algo. Y la Biblia también habla de profetas, así como habla de profetisas. La Biblia habla de Hulda, la Biblia habla de María, la Biblia habla de Débora, que eran profetisas en el Antiguo Testamento. Dios puede usar tanto hombres como mujeres. Ese don, hermano, no todos lo tienen, ni no todas la tienen. Dios trata algo, ¿verdad? Dios habla, tanto por sueños como por visiones habla Dios. Ese don, hermano, o esa gracia no es muy fácil que alguien la tenga. Es alguien, ¿verdad?, que Dios trata primeramente con él, porque aquí está mencionando, ¿verdad?, cómo Dios trata y cómo le dice, para qué lo va a poner, para plantar, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, el ministerio de este hombre llamado Jeremías, no era un ministerio nada más ni local, no nada más era ni un ministerio nomás, no, era para las naciones, era un ministerio, ¿verdad?, muy amplio, el ministerio de este hombre llamado Jeremías. Mire, en el libro de Ezequiel, capítulo número 6, fíjese, ya les puso, los envía, y aquí dice cómo viene sobre de él la palabra de Dios. Y ahorita vemos, ¿verdad?, en qué forma. Dice el verso número 1. Dice: y fue a mí palabra del Señor diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Cuando le dice pon tu rostro hacia los montes de Israel, usted sabe, ¿verdad?, que un monte tipifica un reino. Cuando dice los montes, se está hablando de los reinos, ya el reino dividido. Profetiza contra Judá y profetiza contra Israel, o en otras palabras también, o profetiza contra Efraín, que es lo mismo que Israel. Profetiza contra ellos. Y luego les dice: y dirás, reinos de Israel o montes de Israel, oigan palabras del Señor Dios. Así ha dicho el Señor Dios a los reinos o los montes, a los collados, a los arroyos, a los valles. He aquí, yo haré venir sobre ustedes cuchillo y destruiré vuestros altos. Voy a venir a enviar sobre ustedes la muerte y voy a destruir los lugares altos, porque ustedes son unos idólatras. Eso les da a entender. Voy a venir a destruir, a quitar la idolatría de ustedes, a quitar sus altares. Y vuestros altares, aquí ya lo aclara más, serán asolados, vuestras imágenes del sol serán quebradas, haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, vuestros huesos esparciré alrededor de vuestros altares. En todas vuestras habitaciones o en todos vuestros países que estén, las ciudades serán desiertas, los altos serán asolados para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y quebrados serán vuestros ídolos, y cesarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán desechas. Oiga, ese don ministerial, vaya, de la profecía, de ser un profeta, como lo mencionaba, ¿verdad? Cómo es que estos hombres, ¿verdad? Abraham, cómo es que Aarón, cómo es que David, la Biblia les está llamando profetas, ¿verdad? Pero en sí realmente ellos no eran profetas como estos. La profecía, lo vuelvo a mencionar, ¿verdad?, agarra su forma normativa, ¿verdad?, cuando Moisés, el ministerio de Moisés, sí, él lo ejerció como profeta, como guía, como líder, como profeta, como un hombre fuerte en el pueblo. Es como ahorita el apóstol.
el apóstol, ¿verdad?, tiene también esa gracia. No es un profeta, ¿verdad?, así abiertamente, ¿verdad?, pero tiene la gracia de en tiempos poder profetizar al pueblo. Ahora, en el libro de Joel, capítulo número 2, ahorita se hablaba algo de ahí del libro de Joel. Daniel, Oseas y luego sigue Joel. Capítulo número 2 del libro de Joel, versículo número 21 al versículo número 32. Me voy a ir tratando, ¿verdad?, irme a acomodar esto. Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor ha de hacer grandes cosas. Aquí con las puras palabras del verso 21, ha de hacer, hablando para un tiempo, ¿verdad?, futuro, ahí el profeta. Y luego dice: animales del campo no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Una profecía, ¿verdad? ¿Para qué? Para Israel, una profecía para la iglesia, que tendrían que fructificar. Sigue diciendo: ustedes también, hijos de Sión, alégrense, gócense en Dios, en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aquí está hablando, ¿verdad?, de las lluvias de Israel, ¿verdad?, en literales, como la lluvia, ¿verdad?, temprana, que viene siendo en otoño, ¿verdad?, la lluvia tardía, que viene siendo, ¿verdad?, en primavera, ¿verdad?, pero también está aplicándola a esa lluvia temprana. ¿Se acuerda cómo empezó la iglesia allá en Pentecostés? Cómo empezó a caer el agua, cómo cayó el Espíritu Santo sobre todos, cómo cayó la lluvia temprana. A lo que nosotros podemos llamar para estos tiempos que vienen el avivamiento, que es la lluvia tardía. Yo le llamo el avivamiento porque así lo entiendo, como la lluvia tardía. Yo llamo la lluvia temprana cuando el tiempo de Pentecostés, que el Señor derrama de su Espíritu, empiezan aquellas tantas grandes conversiones, ¿verdad?, que hacían de venir al último. Pero no hay que malinterpretar, como oíamos ahora que estuvieron predicando los hermanos allá en donde estuvimos, ¿verdad?, que a veces se confunde el avivamiento, que no es malo danzarle a Dios, no es malo cantarle a Dios, y si lo hace con todo su corazón, qué bueno, ¿verdad? Pero el avivamiento es una vida de entrega a Dios. Tiene que haber un crecimiento, ¿verdad?, en las iglesias, pero un crecimiento espiritual, un crecimiento manifiesto, una mejoría, ¿verdad?, en la vida de la iglesia para los últimos tiempos. Sí me alcanza a entender, ¿verdad? Esa es la profecía que estaba dando Joel. Ahora dice el versículo número 24: y las eras se henchirán de trigo, o sea, los alfolíes, los lagares rebosarán de vino y aceite. Van a echar mucho en el lagar para ser pisado, para que salga mucho vino. Y luego sigue diciendo: y restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Mi grande ejército enviaré entre vosotros, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y luego ya dice la venida del Señor, y luego ya después menciona la lluvia temprana. Mira cómo dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. ¿Qué no dijo en una ocasión, verdad? Allá en el libro de en el libro de Isaías, donde menciona que él iba a estar en medio del pueblo. ¿Qué no lo dijo, verdad, Salomón en su oración en aquella ocasión, verdad? Que un día Dios iba a estar en medio también del pueblo. Entonces aquí está mencionando: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y luego, fíjese, ya dice en el 28, después de que vino
anduvo con ellos por 3 años y fracción, ya enseguida dice, y será que después de esto, después de que ande entre ustedes, ¿verdad? Después de que venga y muera, después de que ande 40 días con ustedes, y luego ya habla del día de Pentecostés, dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y la profecía que se leía en la acción de gracias, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero ya viene lo que sigue después, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y humo. Es una profecía, ¿verdad?, que está en avance, hermano, porque todavía falta lo que dice Mateo 24, está hablando aquí de que va a venir lo que habla en Mateo 24 cuando dice, y será que después de esto, verso número 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, el sol se tornará en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Dios, y será que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como el Señor ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales el Señor habrá llamado. Esa profecía, ¿verdad?, cómo se han cumplido partes de ella. No fue todo el cumplimiento del día de Pentecostés. Se cumplió la parte, ¿verdad?, de derramar de su espíritu, de dar la primera lluvia, ¿verdad?, arregladamente, de traer, ¿verdad?, al pueblo avivamiento, conversiones, ¿verdad?, que todavía falta que venga la lluvia tardía, según la profecía. Esto es la profecía. Lo que estamos viendo aquí, esto es la profecía. Y además, aparte de eso, ¿verdad?, vuelvo a recordarlo. ¿Cómo es que el Señor dice que acerca de los dones espirituales no quiere, ¿verdad? Por medio del apóstol dice que el pueblo ignore estas cosas. Bueno, esto nos motiva, si estamos viendo lo que puede hacer Dios con un profeta, esto nos motiva a que nosotros buscar la profecía para poder nosotros también ser un vaso de mejor utilidad. Si ese don hay y tiene que estar, está en el cuerpo, ¿verdad?, el don de la profecía, quizás ya no como en anteriormente, que era toda una vida, todo un servicio de profeta. Pero si la Biblia está hablando de dones, como cuando habla de las hijas de Felipe, el evangelista, dice que tenía 4 hijas, según el capítulo 21 de los Hechos, verso 8, me parece, que profetizaban. Nuestras hijas pueden profetizar, nuestras mujeres pueden profetizar. Ese don puede estar, pero hay que despertarlo. ¿Y en qué forma lo despierta? Pues en una vida despierta tienen que despertar los dones en cada uno de nosotros. En una vida adormecida no va a despertar ningún don. Es más, ni cuenta nos vamos a dar de qué somos. Únicamente lo que nosotros decimos es que somos cristianos. Yo soy cristiano, bueno, y se queda ahí. Pero ¿en qué forma sirve usted a Dios? ¿Qué don, verdad, manifieste usted como miembro del cuerpo de Cristo? Gloria sea al nombre del Señor. En el libro de Habacuc, ahora sí vamos a hablar de la lluvia tardía, mire, por medio de la profecía. Capítulo número 3. Verso número 1. Fíjese, una oración pidiendo el hombre. Tenemos que enfocarnos en esto nosotros. Dice, oración de Habacuc profeta sobre Sigionot. Fíjese la oración. Oh Señor, oído he tu palabra, ¿qué dice? Y temí. Lo primero es que la palabra de Dios tiene que causar un temor en nosotros. ¿Por qué?
¿Por qué dice que oyó la palabra y temió? Oiga, nosotros venimos a oír la palabra aquí, pero a veces salimos igual, hermano. Seguimos con nuestra misma vida, nuestra misma forma de ser, nuestro mismo, digamos, desinterés en las cosas de Dios, conformistas. No es una entrega como Dios quiere. Sí la oímos, pero nos vamos de aquí y llega el malo y arrebata lo que fue sembrado. Por eso dice: oh Señor, ya después de que oye, ya después de que toma, pide y dice: aviva tu obra. ¿Qué dice? En medio de los tiempos, como estén los tiempos, aviva tu obra. Un avivamiento es como la primera lluvia arreglada. Un avivamiento es la lluvia tardía. Dice: ¿para cuándo es esta lluvia, este avivamiento? Dice: en la ira. Ahí dice: ¿para cuándo? Acuérdate de la misericordia. Y luego ya empieza a hablar de la segunda venida del Señor. Mire: Dios vendrá de Temán, el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Oiga, está hablando para el milenio. Cuando se llene la tierra de la alabanza del Señor, cuando se llene la tierra de su gloria. Y luego dice enseguida el texto: y el resplandor fue como la luz. Y luego ya dice: rayos brillantes salían de su mano, allí estaba escondida su fortaleza, delante de su rostro de mortandad, y de sus pies, ¿qué dice? Salían carbones encendidos. Y empieza a hablar, está hablando de la segunda venida, pero antes de la segunda venida tiene que venir un avivamiento para que sea una entrega, y es a los que se va a llevar. Una lluvia tardía. Esto es la profecía. Y estamos mencionando esto, ¿verdad, hermano? Para que nosotros podamos buscar eso, que no es muy, digamos, muy fácil, muy cómodo, muy regalada la cosa, vaya. Yo creo que esto enfocaría más en los ministros, que nosotros, ¿verdad? Bueno, si la Biblia habla de algunos dones, qué bueno, ¿verdad?, que pudiéramos manifestarlos todos. Pero a veces nada más manifestamos palabra de sabiduría, somos bien sabios. Y eso en todo el pueblo a veces cabe. Nada más que la cuestión está que a veces estamos llenos de letra, pero no tenemos la gracia para explicarla, vaya, para hablar lo que entendemos, para hacer a la gente entender lo que nosotros hemos recibido de Dios. Nos quedamos con ello. En una plática, ¿verdad?, común podemos platicar, o alguien puede platicar, como suele suceder a veces, que uno platica con gente que no está en el ministerio. ¿Y cómo conocen? Pero eso que conocen, déles un lugar para que lo hablen en público y verá que van a batallar, o no lo van a hacer, o no van a querer. No es fácil pararse en un lugar como este, cuando se hace, ¿verdad?, con temor, y que se hace con temblar. Agarrar un lugar como este con ligereza, ¿verdad?, y vestirme como yo quiero, pararme como yo quiero aquí, no es así. No es así. Entonces, esta profecía, ¿verdad?, habla de un avivamiento, así como tuvo un cumplimiento desde Pentecostés. Allá en el libro de Joel habla, ¿verdad?, de una lluvia temprana. El Espíritu Santo ha de caer con tanta fuerza, o sea, van a ser las últimas conversiones. Dios ha sido paciente con el mundo, ¿verdad? A través de los tiempos se han convertido gente, pero ya para el último, como está cercano, ¿por qué cree que el diablo anda ahí de tanta maldad? Sabe que le queda poco tiempo. Pero así también Dios está metiendo, ¿verdad?, que caiga, ¿verdad?, sobre la gente, para que venga un temor a su vida. Y también pueda decir como el profeta: aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero ¿cuál es la obra? La obra es general, tanto como para uno en lo personal. La Biblia dice en el libro de Job que la obra de Dios es el hombre. Aviva tu obra en medio
de los tiempos. Mire, en el libro de San Mateo, gloria a Dios, capítulo número 24, de lo que estaban hablando los profetas, el Señor acá lo menciona, ¿verdad? Aunque el Señor sí fue llamado el profeta, ¿verdad? Porque dijeron, ¿verdad? Dijeron de él, según Juan 6:14, no es este el profeta que había de venir. Y se está refiriendo, ¿verdad?, a lo que habla en Deuteronomio. Pero antes de eso, bueno, ya me metí, mejor voy a irme a Deuteronomio 18. Vuélvase a Deuteronomio 18 para confirmar esto con Cristo. Y el que habla aquí es Moisés. El que está hablando en el verso 15, 18:15 es Moisés. Ahorita nos vamos allá al libro de San Juan. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiráis. El que está hablando aquí es Moisés, le está hablando al pueblo, profetizándoles que tendría que llegar el tiempo en que iba a levantar un profeta como él. O sea, esto de entender que qué ministerio tan fuerte el de Moisés, ¿verdad? Como él comparando su ministerio con esa fuerza, con el del Señor. Y luego dice el texto: conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelvo yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. Y el Señor me dijo: bien han dicho. Y luego dice: profeta les suscitaré o les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Se está refiriendo a Cristo. Y pondré mis palabras en su boca. Él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Quizás alguna Biblia diga: le pediré cuentas. Se está refiriendo a Jesucristo y está hablándole al pueblo. Bueno, vamos a dejar esto como cosa secundaria para la gente de afuera. Esto es para la gente de adentro, porque aquí se trata de que le iba a hablar al pueblo. Así como Moisés habló al pueblo, así como Moisés hizo responsable al pueblo, así tenía que venir Cristo a hablarle al pueblo, a ser responsable del pueblo. Y el Espíritu de Dios sigue, ¿verdad?, obrando en esa forma, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesucristo, ¿verdad?, ahora, ¿verdad?, está hablándonos, es el Espíritu Santo hablándonos. Y el que no oiga las palabras que Él dice, por eso dice el texto 19: mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y luego enseguida empieza a hablar, ¿verdad?, de aquellos que presumen ser profetas, y lo menciona qué tiene que acontecer para que se manifieste que el profeta es de Dios o que la profecía viene de Dios. Pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no hubiera hablado? Cuando el profeta hablare en mi nombre y no fuere la tal cosa, o no sucediera lo que dice, ni viniere, es palabra que Dios no ha hablado. Con soberbia le habló aquel profeta, no tengas temor de él. Las profecías que hemos oído, y que se va a acabar el mundo el 2012, y que siempre no se va a acabar, que después, esa gente son falsos profetas, porque es palabra que han hablado en nombre, según ellos, de Dios, y que no se ha cumplido. La profecía de Dios debe de venir, hermano, del pueblo de Dios. Y es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, con cada una de ustedes. La Biblia habla muy claro, ¿verdad? Y la Biblia menciona, ¿verdad?, de esos dones espirituales que están en la iglesia. Yo creo que es un don difícil,
Ya no va a estar usted a andar como el profeta, ¿verdad? Ni se va a poner un manto, ¿verdad? Como velloso, ¿verdad? No se va a poner un costal encima, ¿verdad? Y va a andar a profetice y profetice. No, pero puede llegar el momento en que Dios trate con usted, le hable, ya sea como dice el capítulo 2 del libro de Isaías. Ya no lo voy a leer por el tiempo. El capítulo número 2, el verso 1 y el 2 me parece, usted los puede leer, y ahí dice que le habló por la palabra, por medio de palabra. O sea, él vio, ¿verdad?, en visión, y cuando ve la visión, Dios le habla por medio de la palabra para que le hable al pueblo. Y son dones, ¿verdad?, que deben de manifestarse en la iglesia. Por eso es que, hermano, a veces nosotros no vemos muchas cosas entre nosotros, porque no estamos conscientes de los dones espirituales, los ignoramos. Y este hombre lo que quería era que no ignorásemos esos dones. Habiendo los dones entre nosotros, verá si no pasa lo que pasó en la antigüedad. Pasa porque pasa, pero como no nos esforzamos, ni siquiera por el de palabra de sabiduría a veces, ni por el de palabra de ciencia, ni por el de fe, ni el de las operaciones de milagros, menos por estos, ¿verdad? Porque este ministerio se requiere de mucha oración, se requiere de mucho ayuno, se requiere de mucha comunicación con Dios. El siguiente don que vamos a hablar va a ser el de lenguas. Vamos a hablar de las lenguas, pedirle al Señor para que nos dé la manera. Yo creo que